Vamos entrando al tema del día de hoy. Abra su Biblia en Primera de Corintios 12. Estaremos centrados en estos primeros 11 versículos. Primera de Corintios 12, los primeros 11 versículos. Y de alguna forma hemos venido diciendo que la temática del mes de mayo ha estado alrededor de los dones espirituales. Y tiene que ver precisamente esos dones espirituales, nos apuntan al derramamiento del Espíritu Santo, a cómo Dios envió la promesa de su Espíritu Santo para estar en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. Inclusive, yo no sé cuántos de ustedes habrán tomado el reto de la promesa, este reto de los 10 días que nos impusimos desde el jueves pasado y estaremos terminando el próximo sábado. Concluyendo precisamente, y dijimos, estamos como celebrando, recordando aquellos 10 días en que los discípulos, la primera iglesia, tuvieron que esperar para el derramamiento del Espíritu Santo. Y los pasajes que hemos estado estudiando, reflexionando cada día de este reto, nos llevan a la realidad de que el Espíritu Santo ya fue derramado. Para ellos tuvieron que esperar 10 días. Nosotros ya no tenemos que esperar. El Espíritu Santo ya fue derramado y en el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo, recibiste no solo la salvación, dijimos, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo cada domingo, sino que además recibiste al Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo, no hay que esperar 10 días, pero estos 10 días nos llevan a reflexionar sobre eso precisamente, esta realidad del Espíritu Santo que ya fue derramado sobre nosotros como cristianos. Increíble, y nos vamos preparando para celebrar aquel famoso día de Pentecostés. Era una fiesta de los judíos, la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Inclusive es por eso, platicaba con Marilena en esta semana, creo que hasta hoy en la mañana, y platicábamos acerca de esa fiesta de Pentecostés. Los primeros frutos, las primicias, nos apuntan también a las primicias de la primera iglesia. La iglesia surge, es la primicia de todo, surge en este día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y tú y yo ahora disfrutamos los privilegios de todo esto. Y es lo que hemos venido estudiando, sin perder de vista la realidad que ya estudiamos de que Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Él tiene diseñado para ti algo increíble, más allá de lo que tú te puedas imaginar. El problema está que estamos limitados, estamos ignorantes. ¿Se acuerda que decía Pablo, 1 Corintios 12:1? Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es que podemos caer en ese riesgo, ¿verdad? Nos estamos preparando en estos días, en estas semanas para llegar a celebrar ese día, esa festividad de Pentecostés el próximo domingo. Es el último domingo del mes de mayo. Es Pentecostés, 31 de mayo estaremos celebrando con una reunión especial el tema de Pentecostés. Y por eso hemos venido estudiando este tema, ¿verdad? Y aprendimos al estudiar los primeros 7 versículos lo que acabamos de decir. Pablo nos lleva, inspirado por el Espíritu Santo, nos insiste en que no debemos ignorar. Y hablamos acerca, la palabra ignorar viene de gnosis en el griego ahí, y podemos pensar lógicamente así como no ignores, no seas ignorante. Pero un enfoque que manejamos aquí hace varios domingos, que también la ignorancia no nada más viene por una falta de conocimiento. ¿Cuántas veces tú y yo, aunque sepamos algo, estamos tan distraídos, tan mal enfocados, que actuamos precisamente como si no supiéramos? Somos ignorantes. Y esta pandemia, dijimos, esta pandemia está actuando como un distractor para muchos. Y entonces nos olvidamos o desconocemos o no ponemos en práctica la realidad que Dios ha puesto acerca de los dones espirituales. Y debemos entonces cuidar eso, que no nos distraigamos. Dijimos también en estos primeros 7 versículos que la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros al entregar nuestra vida a Cristo, al recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos al menos un don. Así es que tú ya tienes un don, ¿sí? Nos ha dado a todos los cristianos. Y luego vimos en el versículo 7 que esos dones no están hechos para tu provecho, no están hechos para el mío. Esos dones están dados a nosotros para el provecho de los demás.
Y creo que este es un error que cometemos muy seguido. Nos descubrimos un don y empezamos a disfrutarlo. Qué bonito, pero lo que hay que disfrutar es que estamos siendo instrumentos de Dios usando nuestros dones. Pero ese don no es para que tú te sientas bien, es para bendecir a los demás en la iglesia, y el don de los demás debe bendecir tu vida. Tu don es para bendecirme a mí, y mis dones o mi don es para bendecirte a ti. Ese es el esquema que Dios tiene en la iglesia, y por eso le llama el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo hace muchos años, inclusive muchos años, y si ustedes son regulares en nuestras reuniones, en la entrada de nuestro vestíbulo principal tenemos un friso grandote de madera que tiene no sé cuántos siglos. No tiene tanto como el edificio en el que tenemos el privilegio de disfrutar, pero yo recuerdo que ese friso me tocó a mí hacerle el diseño. Estamos hablando, no sé, yo creo que allá por el 90, en el 80 y tantos, no sé. Y recuerdo que acabamos decidiendo en el diseño, en el encabezado de ese friso, decía, el cuerpo de Cristo en acción. Y yo creo que así es como tenemos que vernos. Y para eso es que no debemos ser ignorantes, no debemos distraernos. Somos el cuerpo de Cristo, tú y yo somos ese cuerpo, somos la iglesia y debemos estar en acción. Los dones no son para quedarnos quietos o sorprendidos, maravillados y wow, nada más, sino para ponerlos en acción. Y tratamos de definir, encontramos en muchos libros y en las redes, en el internet, podemos buscar la definición de dones espirituales y encontramos muchas, ¿no? Pero creo yo que tratando de adaptarnos a lo que la Biblia nos enseña, no los diccionarios. Los dones son habilidades o capacidades sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales que son dadas por el Espíritu Santo a todo creyente para beneficio o provecho de la iglesia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que es algo sobrenatural, no es un talento, ¿verdad? No es nada más un talento, es un don, nos los da Dios. Y los da, dijimos, como Él quiere. Ahorita lo vamos a reforzar. Habilidades sobrenaturales. Es para movernos en lo sobrenatural, sin estar cayendo en extremos ahí peligrosos. Pero se necesitan esos dones para vivir nuestra vida cristiana diariamente, porque tú y yo fuimos llamados a movernos en lo sobrenatural. ¿Se acuerda lo que dice la palabra de Dios? Dice, pues que aunque estamos en este mundo, si aunque militamos nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nos movemos tú y yo en lo espiritual porque hemos sido habilitados para precisamente usar esos dones sobrenaturales en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. Los dones espirituales, dijimos, a partir del versículo 8 en adelante, que describe el apóstol Pablo 9 dones, y estos 9 dones, los teólogos, los expertos, la Biblia no hace una clasificación. Los expertos los clasifican en 3 grupos de 3. Inclusive los temas de los domingos anteriores los centramos o los trabajamos alrededor de cada uno de estos grupos. Y el primer grupo que vimos, que dijimos, dones de revelación, ¿verdad? Y luego vimos, domingo pasado, dones de poder, ¿sí? Y luego número 3, dones de inspiración. Y son 3, entonces nos da los 9 dones que describe Pablo, y dijimos algo bien importante, no son los únicos dones. Si ustedes están siguiendo el programa, nuestra reunión de estudio bíblico de los miércoles, que comenzamos el miércoles pasado, diríamos recomenzamos, estamos hablando de los dones, y ahí hablamos de más de 20 dones, nada más ahí, y aún así creo que no deberíamos limitarnos, porque no podemos limitar a Dios en ningún momento. Los dones de revelación que estudiamos, dijimos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y discernimiento de espíritus, ¿recuerdan? Y entonces si queríamos, dijimos, esos dones están clasificados así porque nos revelan algo, son para que sepamos algo, ¿sí? Para saber. Luego el domingo pasado vimos los dones de poder, el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros, increíbles, ¿verdad? Esos dones son los que hacen algo, ¿sí? Son para actuar, ¿sí? Los otros son como para saber, para conocer, estos son para actuar, ¿sí? Y luego, número 3, los dones de inspiración. Y encontramos profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que son los dones que corresponden al tema de hoy y son los que nos dicen algo. Son los que se aplican o son para hablar algo,
para expresar algo, sí, es precisamente. Así que, bien importante dijimos, ¿verdad? Los dones de revelación nos revelan algo, son para conocer, son para saber. Los dones de poder son los que nos llevan a hacer algo, para que actuemos, que nos movamos. Y los dones de inspiración son los que nos dicen algo y son para hablar. Es increíble, increíble cómo Dios nos ha habilitado para que juntos como iglesia podamos cumplir nuestro propósito. Porque imagínate, nos ha dado todos estos dones no a una sola persona, porque dijimos eso, sino lo ha repartido como Él quiere a cada quien, ¿sí? No hay alguien que pueda decir, yo tengo todos, ¿verdad? Nadie tenemos todos, ¿verdad? Es que veamos entonces los dones de inspiración, que son dones para hablar sobrenaturalmente, ¿verdad? Porque dijimos, don espiritual es hablar sobrenaturalmente, lógicamente. Es más, creo que en este grupo son los que más polémica ha causado a lo largo de la historia, ¿sí? Que son profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Creo que son los que más polémica, es más, ha provocado mayor desilusión, desánimo, abuso inclusive, estos tres, ¿verdad? Muchos excesos. El tema de la profecía, yo no sé si has conocido personas que afirman tener el don de profecía y al final de cuentas, ¿verdad? No se cumple. Ahora que ha estado todo esto de la pandemia, me ha tocado escuchar, no sé, publicaciones de personas que se autodenominan profetas y hacen declaraciones que no se cumplen. Ahora, otra vez, no estamos para estar criticando quién sí es y quién no es profeta. Estamos hablando inclusive, el tener el don de profecía no te convierte en profeta, porque profeta es un ministerio, es un ministerio, un oficio casi podríamos decir. Pero el don de profecía es bien importante. Inclusive, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice que no debemos despreciar las profecías. Increíble. Quiere decir que no es nada más, te dices profeta y te hago a un lado. No, nada más que tenemos que estar atentos para discernir precisamente. Debemos tener el concepto correcto de lo que es el don de la profecía, ¿sí? Porque no olvidemos, ¿verdad?, que los dones no son dados para nuestro provecho, ya lo dijimos, sino para el provecho de los demás, ¿sí? Y en el tema del don de profecía, hemos visto, como les acabo de decir, muchos abusos y muchas exageraciones, pero la Biblia nos dice para qué es el don de profecía. Y ahí en 1 Corintios, estamos en el 12, si se va al 14, 1 Corintios 14, el versículo 3, mire lo que dice. Esto es bien importante. Creo que muchos que argumentan estar ejerciendo el don de profecía se olvidan de esta verdad bíblica. Mire lo que dice, pero el que profetiza, ¿sí?, el que tiene el don de profecía y lo está ejerciendo, el que está hablando palabra profética a los hombres, mire lo que dice, para edificación, para exhortación y para consolación, ¿sí? No es para predecir el futuro, no es para amenazar, no es para avergonzar. La palabra profética tiene que ser usada para edificar, para exhortar, para consolar. Y además la palabra profética no es algo que sale del corazón del profeta, del que tiene el don de la profecía. Acuérdense, son habilidades dadas por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética que sale del don de la profecía es palabra de Dios. No puede ir en contra de lo que la Biblia dice. Entonces es muy importante que no perdamos de vista y por lo tanto tenemos que estar atentos, conocedores de lo que la Biblia dice, para que podamos discernir con toda claridad. No es para andar prediciendo, ¿verdad? O para estar, convirtiendo todo en simbolismos. Conoce personas que así se comportan. Otra vez, yo no dudo de eso, pero tiene que ser para edificar, para exhortar y para consolar. Y si eso no está sucediendo, entonces no está funcionando correctamente el don de la profecía. Bien importante. El segundo de estos tres dones es el de la diversidad de lenguas. ¡Ay! Y entonces aquí, algo que podemos notar, existe una corriente muy fuerte teológica que dice que los don de lenguas ya, inclusive argumentan que todos los dones ya cesaron, ya acabaron. Pero hay un versículo y de ahí se agarran que dice que las lenguas cesaron. Entonces ellos dicen que no debe existir este don de lenguas. Ahora,
lenguas no quiere decir que yo me ponga a balbucear, a hablar algo que no entiendo. Las lenguas, en la palabra original, el don de lengua está hablando de una palabra griega que es dialectos, que es una palabra en español también, dialectos. Está hablando de un lenguaje conocido. Es como si de repente yo tuviera el don de hablar en lenguas y empezar ahorita a predicar en japonés, sin saber japonés, lógicamente. Y entonces los japoneses que me estuvieran oyendo estarían oyendo el mensaje del evangelio en su propio idioma. Ese es el concepto. Yo sé que esto puede provocar mucha polémica para muchos de los que estén escuchando. Y yo les pido perdón si les ofende la postura de nosotros como iglesia, pero esta es nuestra postura. Y yo respeto las posturas de los demás, pero esta es nuestra postura. Ahora, no es lo mismo el don de lenguas que orar en lenguas. Ahora, mire, el don de lenguas solo lo tienen aquellos que Dios les ha dado el don de lenguas. Pero orar en lenguas, todos podremos orar en lenguas si queremos. No es un don orar en lenguas. Y ahí sí, no tiene que ser un lenguaje conocido. Yo puedo orar en lenguas, ¿sí? Y de todas maneras estoy precisamente ejerciendo mi libertad, un privilegio de hablar con Dios en una lengua que a lo mejor yo mismo no entiendo. Pero eso no es para edificación de los demás. Cuando oro en lenguas, dice Pablo en los Corintios, cuando yo oro en lenguas, yo me edifico. Pero si no hay una interpretación de lo que se está diciendo, que es el tercer don, la interpretación, entonces nadie se edifica. Es muy importante. Yo te recuerdo hace algunos años, bastantes años también, ya tenemos muchos aquí en la iglesia, hubo un congreso, ya ni me acuerdo qué, y en este era un congreso pues regional, ni siquiera era congreso nuestro local, me refiero, era regional. Y en un momento dado, dentro de la reunión, uno de nuestros hermanos, Manuel, por si se acuerda de él, bueno, aquí está con nosotros todavía, inclusive aquí anda ahorita ayudándonos. Manuel se puso de pie y empezó a decir algo que está diciendo. Nadie pudimos entender. Y luego se paró un hombre de esos, de los pieles rojas, un indígena, no sé, de por aquí, porque había muchos de esas etnias, y empezó a decir que lo que había escuchado era un dialecto de ellos y que lo que había dicho Manuel y dijo lo que, ¿se da cuenta? Ese fue el ejercicio. Él usó el don de lenguas, lanza un mensaje en un dialecto particular y él no le tocó interpretar. A veces el mismo que tiene el don de interpretar, pero en este caso él no, y se paró otra persona, un indígena, piel roja, y tradujo lo que dijo porque comentó. No era nada más decir lo que entendió él, sino en su idioma lo escuchó. Y eso creo yo que sí sería un don de lenguas. Ahora, yo oro en lenguas, pero oro en lenguas. A ti no te sirve de nada que yo como tu pastor esté orando en lenguas. Y yo sé que pudieras a lo mejor decir, wow, el pastor qué espiritual. Lo oyes de repente, empieza a orar. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de los dones. Pero para mí orar en lenguas, a mí me libera. Me liberta mucho en mi comunicación. A veces no sé qué pedirle a Dios o cómo pedírselo. Y entonces me despreocupo de qué palabras estoy usando. Pero yo sé que mi espíritu se está comunicando con su espíritu. Y entonces, pero estoy siendo edificado yo. ¿Y se acuerda? Si yo estoy siendo edificado de mi propio, no es don entonces, ¿verdad? Es una bendición. Por gracia Dios me ha dado y te ha dado también a ti la oportunidad de orar con Él, platicar con Él en lenguas, ¿verdad? Es bien importante, ¿sí? Dice Primera de Corintios 14:22, tenemos que irnos apurando. Dice, así que, mire lo que dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Este es también un elemento bien importante. Si la palabra profética no está exhortando, edificando y consolando al pueblo de Dios, entonces no está siendo bien utilizado ese don. ¿Sí? Y de alguna manera tenemos que darnos cuenta entonces de esta realidad. Pero concluyamos. Yo podría resumir el tema del día de hoy con una expresión que venía a mi mente conforme preparaba el sermón. Viviendo la realidad de los dones espirituales. ¿te imaginas si viviéramos la realidad de los dones espirituales? Tenemos que ver todos estos dones, ¿verdad? Como herramientas que Dios nos ha dado para cumplir nuestra misión.
son dones, son regalos, no se negocian, no fue por mérito, decir, mira, si me porto bien, ¿me puedes dar este otro don? No, Él decide darnos los dones que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, ¿sí? El punto está en que, creo yo, estoy convencido que en el momento en que tú y yo nacemos de nuevo, o sea, en cuanto entregamos nuestra vida a Cristo, Dios al enviarnos su Espíritu Santo a morar en nosotros, ya nos habilitó con esos dones. El problema está en que tenemos que empezar a usarlos, y la mayoría de las veces ahí es donde fallamos. No los estamos poniendo en acción. A lo mejor porque somos ignorantes, porque estamos distraídos, a lo mejor porque tenemos miedo, a lo mejor, yo no sé, porque tengamos vergüenza, pero precisamente tenemos que movilizarnos. Yo te digo, ¿te puedes imaginar a nuestra iglesia, a nosotros, verdad, practicando todos los dones? ¿Te puedes imaginar a nuestra iglesia en donde tú, para donde pudieras voltear, mira, este don, y todos los dones, al menos estos 9, pero no son los únicos, y que pudiéramos encontrar un perfil de nuestra iglesia, ¿sí? Que, por ejemplo, imagínate que siempre hubiera una verdad de Dios que necesita ser revelada y que tuviera alguien el don del conocimiento para que nos la mostrara. ¿Te puedes imaginar? Que diga, wow, ¿verdad? Que de alguna manera cuando hubiera una necesidad de saber qué hacer o para dónde ir, no sé, que hubiera alguien que tuviera el don de sabiduría que nos dijera, mira, mi hermano, yo creo que lo más sabio, inspirado, o sea, lo que estamos hablando de un don, no estoy hablando de un consejo práctico, ¿verdad? Que viniera ese uno de nosotros con ese don de sabiduría y nos mostrara el camino para tomar esa decisión. Que pudiera alguien discernir cuando algo no es de Dios. Que alguien diga, cuidado, esto no es de Dios, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar? Imagínate que cada vez que hubiera un enfermo entre nosotros, ¿verdad? Uno de nosotros tuviera el don de sanidad y entonces empezara a usarlo, ¿verdad? Que cuando se hiciera necesario irrumpir las leyes naturales, que hubiera uno de nosotros que tuviera el don de milagros y empezáramos a ver todo eso. Después, y está sucediendo, mi hermano, y por eso es importante que no seas ignorante. Pero yo me pregunto, tú en lo particular, porque la iglesia esto está experimentando, pero ¿no te estarás tú perdiendo de mucho de todo esto porque tú no estás participando en el uso de tus dones? Aquí es la reflexión que Dios tiene para nosotros. Alguien que tuviera el don de milagros para irrumpir las leyes naturales. ¿Te puedes imaginar que hubiera siempre una palabra profética que exhortara, que consolara, que edificara? Imagínate un pueblo desconsolado ahorita y viniera palabra profética, no para estar prediciendo y anunciando cosas raras, sino para estar llevando consolación, para estar llevando edificación, ¿verdad? Exhortación. ¿Te imaginas? Porque Dios ya nos ha dado todo esto en medio de nosotros como iglesia. Todos los que formamos la iglesia, entre nosotros, todos ya tenemos esos dones en conjunto y los podemos poner en práctica para bendecirnos unos a otros y bendecir a la iglesia. ¿Qué hago? Podrías decir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Lo primero, ya lo dijimos, reconoce que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Una vez que has creído en Cristo Jesús. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, pues lo primero que tienes que hacer es decir, Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Aquí estoy. Tómame, yo creo en ti, creo que moriste por mí. Te pido perdón y recibes el perdón, la salvación, la vida eterna y el Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí le puedes decir, muéstrame cuáles son los dones, sabiendo que me has dado al menos uno. Debemos desear, buscar, anhelar los dones espirituales. Pero, ¿sabes qué? Estamos como así como aletargados en medio de todo esto. ¿Cuánto podrías tú, más bien diría, dejarte mover por Dios para bendecir a tanta gente en medio de todo esto, en lugar de que estés a lo mejor, es que no sé qué va a pasar, es que cuándo se irá a acabar esto otro, es que qué tal si me enfermo, y es que no sé si voy a tener trabajo? Y yo entiendo, son problemas que todos tenemos y no está mal tener las inquietudes, pero ya necesitamos despertar de nuestro aletargamiento. Tenemos que salir, ¿verdad? Y empezar a usar los dones que Dios nos ha usado, ¿verdad? Empieza a usar las verdades bíblicas en tu vida a favor de los demás. Tú puedes bendecir a los demás, puedes orar por sanidad por alguien. No tienes que esperar a ¿quién tendrá el don de sanidad? A ver, alguien que ande por aquí con el don de sanidad para que ore por el hermano. Ora tú. A lo mejor te vas a dar cuenta que tú tienes el don de sanidad. Me doy a entender, esto es bien importante, ¿verdad? Dejemos que Dios sea el que nos esté revelando, dirigiendo y no andemos detrás de las señales y maravillas. No es para lucirnos nosotros.
es para que se luzca Dios, es para que Dios sea exaltado. Qué triste es cuando Dios responde y las personas le dan la gloria a los médicos o a otras cosas y menos al Dios que trajo la bendición. Dejemos de andar buscando señales. Nosotros como iglesia tenemos el día de hoy, en medio de esta cuarentena, una oportunidad privilegiada de ser luz, lo hemos venido diciendo, y llevar el amor de Dios, la esperanza a este mundo que está batallando en medio de esta pandemia. Activemos, mis hermanos, nuestros dones espirituales, movidos por amor, habilitados por el Espíritu Santo. No nos quedemos quietos. Hay muchas formas en las que puedes, si quieres ir a hacer exámenes para descubrir tus dones espirituales, hazlo, pero deséalos, búscalos, añóralos. El miércoles próximo vamos a continuar con este tema de los dones espirituales para descubrir nuestros dones. Es un taller breve, conciso, diríamos, adaptado a lo digital, pero sintonízanos 7:30 de la noche, pero no te quedes estancado. Salgamos de este aletargamiento, mis hermanos, y bendigamos a este mundo con el mensaje del amor de Dios, del evangelio, de salvación a toda criatura, solo en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque nos has dado dones, mi Dios, espirituales para poder bendecir a tu pueblo. Úsanos, Padre, háblanos, guíanos, dirígenos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Listo. Mis hermanos, hoy nos ha llegado el momento, en todo servicio cristiano en nuestra iglesia, estemos presenciales ahora que estamos en casa escuchando este mensaje. Recordemos que una de las cosas que Dios nos ha dado, que nos ha pedido Dios en obediencia nada más, es que apoyemos a nuestra iglesia. Y quiero agradecerles primeramente a todos aquellos que no han dejado de ofrendar, todos aquellos que han permitido que continuemos trabajando como iglesia. Y los invito a que en esa convicción individual continuemos ofrendando. Aquí en este momento en la pantalla les va a aparecer las formas como vamos a poder continuar ofrendando. Les recuerdo que nuestra iglesia, en las oficinas, están abiertas en horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí podemos colocar nuestro sobre con efectivo, con un cheque, o también podemos utilizar la terminal de tarjeta electrónica. Otra forma, que ahora estamos un poquito más entendidos, es que podemos hacer transferencias electrónicas. Muchos lo podemos hacer desde el teléfono si tenemos la aplicación, o también podemos hacerlo a través de nuestra terminal de la computadora. Todos los números que necesitamos están apareciendo ahí en pantalla. Y una tercera, que es sumamente práctica, es el hecho que podemos nosotros acercarnos a un cajero de una sucursal de Bancomer, que es donde la iglesia tiene una de sus cuentas, y allí en el cajero automático los cajeros nos aceptan efectivo y podemos nosotros de una forma muy sencilla, ingresando la cuenta que tenemos en pantalla, la ingresamos y le decimos a dónde va, y específicamente podemos tener un ticket que nos da el cajero como comprobante de que ya estamos haciendo nuestra aportación. De verdad, nuevamente bien agradecidos, porque la iglesia necesita de todos como nosotros necesitamos de nuestra iglesia. Y ahora quisiera pasar a algo bien interesante, y es que por fortuna hemos podido retomar las actividades. Igual como estamos transmitiendo el día de hoy, ahora todos los lunes a las 7 de la noche en el horario acostumbrado, el grupo de varones nos reunimos y tenemos nuestra transmisión en vivo. Les pido a todos los varones nos conectemos el día de mañana 7 de la noche porque tenemos nuestro servicio. Les recuerdo también, como nos decía nuestro pastor, que el miércoles tenemos el servicio a las 7:30. Continuamos ahí con el proyecto del taller de dones. No se lo pierdan, de verdad está muy interesante. Y quiero mencionarles que también en la página de Facebook ya levantamos los cuestionarios que necesitábamos contestar para que los puedan consultar y puedan contestar. Les invito a que revisen nuestra página de Facebook. De igual manera,
el Ministerio de Mujeres todos los viernes a las 9 de la mañana ya está trabajando y está en activo. La otra actividad de los viernes, el grupo de jóvenes 7:30, una dinámica muy interesante que tuve la oportunidad de ver el viernes pasado por medio de otro compañero, otro amigo. Yo no me meto al grupo de jóvenes, ¿verdad? Ya no me toca. Pero trae una dinámica muy padre. Les invito a que se conecten todos los jóvenes. Viernes 7:30 de la tarde. De igual manera, les quiero recordar que Escuela Dominical, desde niños, todo lo que son las clases de niños ya están en activo también y se pueden conectar desde las 10 de la mañana, donde les están transmitiendo la enseñanza a todos nuestros niños. Están las clases para adolescentes los sábados y domingos en los horarios que están apareciendo en pantalla, y de igual forma, Escuela Dominical para adultos, estamos activos. No dejen de conectarse, nuestra iglesia está viva y San Pablo continuará abrazándonos a todos con todas las actividades porque seguimos trabajando. Les agradecemos mucho y estamos aquí pendientes. Una bendición. Pues ahí tiene nuestras actividades. Es muy importante que aprovechemos, que estemos conectados. Yo no sé cómo puedan sentirse ustedes, pero la verdad es que a través del video, gracias a Dios, fíjense, nada más de la tecnología, podemos tener este acercamiento, aunque sea así a la distancia. Y conéctense, acuérdense que somos la iglesia, siéntanse parte de la iglesia. Varones, metámonos en los lunes en la noche, mujeres los viernes en la mañana, jóvenes los viernes en la noche también, que podamos aprovechar en todo momento precisamente estas oportunidades que estamos ofreciendo. Y nos vemos el miércoles 7:30 de la noche. Estaremos transmitiendo con la segunda parte de nuestro taller de los dones espirituales. Y les recuerdo, próximo domingo a mediodía, nuestra reunión especial celebrando el día de Pentecostés. Toda una fiesta también para nosotros, recordando la bendición del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia por primera vez, pero ahora sobre nosotros en forma general cuando hemos creído en Jesús. Qué privilegio. Estaremos entonces de fiesta en medio de todo esto. Así que celebremos y sintonícenos también. Gracias por estar conectados. Gracias por compartir. Gracias por permitirnos estar escuchando sus comentarios, más bien leyendo sus comentarios, porque nos ayuda también a nosotros en esta conexión con ustedes. Dios les bendiga, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Derrama de tu bendición sobre cada hogar, Señor. Padre, queremos pedirte por sanidad en aquellos hogares en donde de alguna forma hay algún tipo de enfermedad, no nada más la del coronavirus, mi Dios, sino toda enfermedad. En el nombre de Jesús, traigas sanidad tú, Señor, que tú traigas prosperidad económica en sus hogares, bendición, unidad familiar, Señor, protección de sus bienes, de sus personas, y guíales en su entrada y salida a aquellos que tienen que estarlo haciendo. Que tu pueblo sea bendecido, Padre, con la bendición que es la que más cuenta, la tuya, Padre, la bendición del Todopoderoso sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.